Hola a todos, bienvenidos a Arte Místico Escuela Holística. Soy Melissa Cuello, coach holística, y hoy voy a estar hablándoles sobre la biodescodificación de las enfermedades de salud mental. Vamos a comprender cuál es el origen biológico de las mismas y cómo hacer para biodescodificarlas. En este videito vamos a estar hablando a rasgos generales. Hay cosas que quizás son mucho más complejas, pero en realidad es para que ustedes puedan comprender la base biológica de las mismas. Muchas personas creen que, sobre todo coach, lamentablemente, ¿no? Coach, bueno, yo soy coach holística, trabajo con lo que serían diferentes terapias naturales, pero hay personas que creen desde el coaching que las enfermedades de salud mental no tienen una base biológica, que son simplemente elecciones que el individuo tiene y que muchas veces el individuo es el que tiene total control sobre ellas. Sucede que a nivel biológico sí hay una intención de reparación dentro de la biología del ser humano como mecanismo de supervivencia para poder generar estas enfermedades de salud mental, y que sí es verdad que hay una influencia química de nuestros pensamientos en el cerebro que también va a afectarlas, y también hay una base a nivel de producción de hormonas que también va a generar estas diferentes complicaciones a nivel de la salud mental. Y vamos a hablar de enfermedades de salud mental hoy en este video, específicamente enfermedades de salud mental, no trastornos de neurodesarrollo, porque eso es algo diferente. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. En primer caso, las enfermedades de salud mental hay que tener en cuenta que se analizan desde la biodescodificación sobre los cimientos que Hammer construyó hace un tiempo atrás, que serían la biodescodificación a través de entender lo que es la raíz biológica de todo lo que pasa en el cuerpo a nivel de enfermedades, y basándonos también en cómo influyen los pensamientos en esta raíz biológica. Entendiendo esto, es importante tener en cuenta que el Dr. Hammer fue un precursor del cual en realidad muchas veces nos basamos los biodescodificadores para comprender cómo funcionan las enfermedades y de dónde vienen y demás. Solo que la biodescodificación ha ido evolucionando. En el caso mío, yo trabajo con la biodescodificación holística, que complementa todo lo otro que he estudiado a lo largo de mi vida. Por eso doy cursos de biodescodificación holística, pero antes se llamaba biodecodificación biológica, a lo que hoy, a raíz de la evolución que ha tenido y de todo lo que ha evolucionado la biodescodificación, se le llama así. El Dr. Hammer decía que, que las enfermedades de salud mental en realidad son una forma del organismo de garantizar la supervivencia. Y nosotros siempre decimos desde la biodescodificación que el cuerpo, ¿no? Vamos a decir, mi cuerpo y mi clan familiar también van a tener siempre la intención positiva de sobrevivir. O sea, ¿qué es lo que quiere el individuo o el ser? Supervivencia, ¿no? Supervivencia, y lo cual se puede conseguir únicamente a través de hacer ciertas funciones a nivel biológico cambiar, ¿no? Los mecanismos de supervivencia que hace el cuerpo van a generar con una intención positiva, ¿no?, la resolución de un conflicto que el individuo está viviendo. Según lo que decía Hammer, cada vez que nosotros tenemos un shock emocional, hay un shock biológico. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de las enfermedades de salud mental, este shock biológico se va a dar de una manera diferente, porque en vez de afectar, por ejemplo, un órgano vital, vamos a decir yo tengo un susto muy importante porque la empresa en la que vengo trabajando hace muchos años de golpe cierra y me quedo en la calle. En ese momento voy a tener un shock a nivel emocional tan fuerte que va a generar una producción, ¿no?, a nivel de químico del cerebro, de hormonas, lo cual va a activar el sistema simpático o el sistema parasimpático, y entonces en ese caso particularmente lo que va a pasar es que
mi cuerpo va a entrar en estrés y ese estrés va a afectar a nivel biológico, a mi órgano de supervivencia, vamos a decir el estómago, vamos a decir el hígado. Entonces, bueno, ahí es cuando empiezan enfermedades graves. Pero para sobrevivir, cuando una persona pasa mucho estrés, lo que hace el cuerpo es, ya sea mi cuerpo o mi clan familiar, porque ahora vamos a hablar un poco de clan familiar, es generar dos conflictos, que estos dos shocks emocionales vayan a dos lados del cerebro al mismo tiempo. Vamos a decir, del lado izquierdo y el derecho en el mismo momento o simultáneamente. Entonces tengo el primer conflicto en el lado izquierdo y el segundo conflicto en el lado derecho. Y ahí voy a ver, bueno, desde la biología, que muchas veces surgen estas diferentes consecuencias a nivel físico, justamente gracias a que tengo estos shocks emocionales. Estas consideraciones esquizofrénicas o cerebrales, según Hammer, tenían la función o tienen la función de generar, ¿no?, que el organismo no salga afectado a nivel de la supervivencia, entonces hacer el golpe más leve. Pero al mismo tiempo también lo que genera es que hayan dos simpaticotonías al mismo tiempo dándose, ¿no?, por el conflicto que está en el lado derecho y por el conflicto que está en el lado izquierdo. Entonces el cuerpo, al entrar en un estado de simpaticotonía, genera una gran producción de hormonas de estrés, lo cual hace que la persona tenga un estrés continuo a largo plazo. Y esto va a afectar a que se generen enfermedades de salud mental como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia también y otras cuantas más, ¿no? Bipolaridad, trastornos maníacos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pasa esto, normalmente es porque se aguardaron muchos conflictos y desde un conflicto, cuando se da más de un conflicto al mismo tiempo, es como si vos tuvieras en la parte izquierda y derecha del cerebro en el mismo momento varios focos de Hammer activos en varios conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Se genera un gran grado de estrés, lo cual hace que fallen ciertas conexiones neuronales o cambien ciertas conexiones neuronales y que haya también afecciones a nivel de lo que sería el funcionamiento neuronal, ¿no? Entonces, al tener estas alertas dentro del sistema neuronal y dentro del cerebro, obviamente va a funcionar de manera distinta y van a haber cambios de comportamiento en la persona, lo cual generaría las afecciones de enfermedad mental. Las más grandes y difíciles a veces de tratar o las que despiertan desde un punto mucho más fuerte puede llegar a ser una enfermedad de salud mental diagnosticada. Siempre recuerden, diagnosticada, nada autodiagnóstico acá, siempre tiene que ser algo diagnosticado por un especialista. Vamos a decir esquizofrenia, bipolaridad, trastornos de personalidad, trastornos de identidad relacionados con la personalidad, manías, delirios, brotes psicóticos, delirios místicos y este tipo de cosas, surgen como un mecanismo de supervivencia para que este shock emocional fuera procesado de mejor manera. Cuando son trastornos maníacos, muchas veces pasa que, bueno, hay un exceso de estrés y una gran necesidad de ataque, ¿no?, para poder defenderme del posible ataque de un externo. Entonces hubo una sensación muy grande de peligro en mí o en mis padres o en alguien del clan que yo estoy tratando de resolver con este trastorno. Y de esa manera poder resolverlo a nivel mental y que no afecte tan en profundidad mi biología. Esto generalmente se puede llegar a dar en la tercera o cuarta etapa de desarrollo, ¿no? Generalmente son trastornos que afectan las relaciones y pueden afectar, ¿no?, también el territorio. Entonces, cuando se da esto, bueno, justamente la persona despierta un gran estado de ansiedad porque entra en esta manía. Después tenemos aquellos que tienen esta psicosis y también alteraciones a la hora de percepción de la realidad, como puede ser esquizofrenia o brotes psicóticos y eso.
Y justamente cuando se dan este tipo de situaciones o de trastornos de salud mental, hay una negación de la realidad y una búsqueda de adornar la realidad de manera más bonita o de una manera específica para que el individuo pueda afrontar de mejor manera ese conflicto. No es un conflicto, normalmente cuando son delirios, brotes psicóticos y esquizofrenia, hay que ver bien si son conflictos que surgen en el propio individuo o el individuo vivió algo que es detonante para que se despierte este conflicto que ya tuvo alguien de la familia, porque normalmente son enfermedades hereditarias, o sea, son cosas que vienen repitiéndose a nivel genético y epigenético dentro del clan familiar. ¿Qué debemos hacer en este caso? Nunca jamás dejar la medicina tradicional, por supuesto que no, elegir buenos terapeutas, digo, como en todo, van a encontrar psicólogos buenos y malos, psiquiatras buenos y malas, ¿no? En el sentido de que desarrollan bien o mal sus funciones, ¿no? Profesionales. Y cuando vas a hacer una sesión de biodescodificación, si en el caso que fueras tú la persona que quiere trabajar, tener total apertura para poder trabajar y hacer constelaciones familiares, porque generalmente esto está muy relacionado con alguna vivencia o varias vivencias que hubieron en donde se crearon varias creencias limitantes y desvalorizaciones en el clan familiar. ¿Está? Algo que no se trabajó, algo que no se afrontó, algo que se quiso negar de la realidad y entonces preferimos escondernos acá. Y también, en otros casos, cuando tú no tienes el trastorno, pero lo tiene alguien de tu familia, podés hacer vos las constelaciones y la sesión de biodescodificación, porque es posible que esto pueda llegar a ser algo que vos puedas reparar desde tu lugar, pero el otro capaz que no está abierto a recibirlo, ¿no? Tenemos que ver el nivel de estrés que tiene la persona y si la persona está en un estado de neurosis. Y si la persona está en una neurosis, ya es muy difícil nosotros hacerle la sesión a esa persona porque la persona está en un continuo estado de estrés en donde es muy difícil llegar a ese estado de neurosis aguda. Dentro de la psicología y dentro de la psiquiatría todos de alguna manera somos neuróticos, ¿no? Pero vamos a hablar de neurosis a cuando la persona está en un estado muy, muy elevado de estrés y que la enfermedad está sesgando totalmente a la persona, entonces es muy difícil hacer una sesión de biodescodificación porque el otro tiene que tener la posibilidad de asumir 100% responsabilidad para cambiar creencias, cambiar hábitos y la forma de ver las cosas. Entonces si alguien no quiere ver, yo no puedo obligarla a ver. Sí puedo trabajar en mí lo que me está generando que yo tenga a esta persona en mi pantalla. Resulta que dentro de la biodescodificación holística todos son espejos, entonces siempre vamos a estar viendo el espejo enfrente del otro. Además, a nivel más energético, estamos todos conectados, entonces es muy probable que yo estoy tratando de resolver un conflicto viendo eso que estoy viendo enfrente, ¿no? Siempre si un individuo viene a buscar ayuda, pero no está abierto a recibirla y al mismo tiempo puede estar perjudicando tu trabajo, es importante delegarlo o tratar de... Entonces nosotros vamos a trabajar con quienes realmente podamos trabajar. Puede ser el familiar de la persona enferma o alguien que esté dispuesto a hacer la sesión de biodescodificación. No es algo que sea común, muy pocas veces trabajamos, por ejemplo, con personas que tienen esquizofrenia o que tienen algún tipo de trastorno de personalidad muy agravado, ya que eso es algo que le corresponde a un especialista específico de la salud. Nosotros podemos trabajar con el familiar de esa persona para poder trabajar a través de las constelaciones, la proyección que se está dando. Y en algunos casos puntuales podemos trabajar si nos está permitiendo la persona porque está abierta a recibir ese tratamiento, ¿tá? Hay que tener en cuenta esto y hacer ciertas evaluaciones viendo hasta qué punto y hasta qué cosas se pueden trabajar. El propio consultante te lo va a indicar. Así que bueno, y siempre con un respeto muy grande y sin estigmatizar o también etiquetar estas enfermedades de salud mental y tampoco quitarles la seriedad, porque como habrán visto y como les expliqué recién, hay un funcionamiento neuronal, biológico, que genera que se tengan estas consecuencias a nivel de índole mental. Bueno, espero que les haya gustado el video y que lo hayan comprendido y bueno, hay mucho más para hablar de esto, ¿no? Desde el lado biológico, pero también desde el lado más holístico, de constelaciones familiares y demás, pero no quiero llevar tanto tiempo y si les interesa aprender más, recuerden, tengo un curso de biodescodificación holística disponible para poder hacer de forma virtual. Así que si quieres aprender, tenés la posibilidad porque estoy dando este curso
de forma sincrónica, puedes empezarlo hoy mismo y cuenta con prácticas mensuales. Un abrazo gigante a todos y gracias por estar conmigo en este canal. Pronto les subiré más videos relacionados con biodescodificación holística y temas como registros akáshicos y demás, siempre desde un punto de vista de sanación y de bienestar. Un abrazo gigante.